Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Y vamos a dar lectura del versículo 5 hasta el 12. Pero en nuestro estudio el día de hoy vamos a enfocarnos en el versículo 11 y 12. Vamos a leer la palabra de Dios. Versículo 5, capítulo 1, versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios, venimos ante tu presencia, Señor. Pedimos de tu gracia, Señor, que es en Cristo, para que podamos entender tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que podamos ser contados dignos de tu llamamiento, Señor. Te pedimos, Señor, que obres en nosotros, Señor, de tal forma que oremos más por las cosas, Señor, que tú describes en tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que bendigas a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Y una vez más, Señor, que podamos recibir tu palabra y ser transformados por ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio expositivo en la segunda carta a los Tesalonicenses. Y como hemos visto, Pablo en su ausencia de esta iglesia, él agradece a Dios por cuanto la fe y la perseverancia de estos santos en medio de las persecuciones y sufrimientos continuaba abundando. Y esto lo vimos en los primeros versículos, donde él da gracias a Dios que ellos perseveran en la fe, abundan en el amor los unos por los otros, en medio de los sufrimientos. Y Pablo, como vimos hace un par de semanas, para consolar a la iglesia en medio de sus sufrimientos, él les recordó que estos sufrimientos en realidad eran señal de que ellos serían tenidos por dignos del reino de Dios, que ellos serían tenidos dignos de heredar el reino de Dios y todas las bendiciones de estar en Cristo en aquel día final. Así que sus sufrimientos no eran en vano. Sus sufrimientos realmente eran una señal de Dios, que ellos heredarían el reino de Dios. Y eso lo vimos en los versículos 3 en el versículo 5 hasta el versículo 10, la última vez que estudiamos esta carta. Y el día de hoy, hermanos, estaremos considerando los versículos 11 y 12, donde Pablo finaliza esta sección a modo de ánimo y consuelo a los tesalonicenses una vez más, orando por ellos, expresándoles
que Él ora por ellos para que ellos sean tenidos por dignos, como dice el texto en el versículo 11, dignos del llamamiento de Dios. Y como continúa diciendo, que Dios continúe cumpliendo toda su obra de fe en ellos, que Dios continúe obrando y cumpliendo todos sus propósitos en ellos para la gloria de Cristo. Hermanos, el día de hoy espero que nosotros podamos ser exhortados, consolados, animados, tanto a seguir el ejemplo de Pablo en orar por cosas espirituales, por orar por nuestra salvación y la salvación de los demás, de la iglesia, de los demás hermanos. Que Dios cumpla sus propósitos en nosotros, que seamos contados como dignos del llamamiento de Dios para la gloria de Cristo. Así que espero, hermanos, podamos ser exhortados, animados a orar, a examinar si somos contados como dignos del llamamiento de Dios. El título de este estudio es Dignos de su llamamiento, dignos de su llamamiento. Y vamos a ver el versículo 11 una vez más. Vean conmigo el versículo 11. Dice, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Pablo una vez más los consoló en los versículos anteriores y ahora él anima a la iglesia al recordarles que él ora por ellos, que él ora continuamente por ellos. Y él ora para que Dios los termine esta obra en ellos, esta obra que él ha comenzado en ellos. Él ora que sean considerados dignos de su llamamiento. Que ellos puedan obtener esa herencia, ese reposo, esa gloria que ya vimos en los versículos anteriores. Y esto lo motiva a Pablo a orar por la iglesia. Y Pablo al aún estar ausente de ellos, él les recuerda que no se ha olvidado de ellos. Y esto debía animar a la iglesia al saber que su padre espiritual estaba orando por ellos. Que su padre Pablo, el que plantó esta iglesia, rogaba continuamente por ellos. Y hermanos, aquí podemos ver una aplicación práctica para nosotros. No es de ánimo, hermanos, saber, especialmente cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando dificultades, no es de ánimo saber que alguien está orando por nosotros. Cuando nos dice un hermano, estoy orando por ti, ¿no es esto de ánimo para nosotros? Hermanos, debemos seguir el ejemplo de Pablo, nosotros mismos. Debemos seguir el ejemplo de Pablo, el orar los unos por los otros. Particularmente la familia. Como esposo, tú debes orar por tu esposa. Como esposa, tú debes orar por tu esposo. Padres deben orar por sus hijos y los hijos pueden ustedes orar por sus padres. Y escuchen, háganselo saber que están orando los unos por los otros. Esto va a traer ánimo y consuelo a ellos. Háganselo saber que están orando, al igual que Pablo le hizo saber a esta iglesia que él oraba por ellos. Ahora, escuchen cómo dice el texto. Esta oración, hermanos, no era una oración de acción de gracias meramente. Vimos en el versículo 3 de este primer capítulo cómo Pablo ya dijo que él daba gracias a Dios por esta obra de perseverancia y amor que él tenía, que la iglesia en Tesalónica estaba produciendo. Pero aquí en esta oración, hermanos, de Pablo, o esto que él les dice que por lo cual él ora,
Es una oración continua de Pablo. Es una oración continua que él hace por ellos. Y esto es importante porque podríamos decir que esta oración no solamente es exclusiva a sus circunstancias de sufrimiento y de dolor por la persecución. Podríamos decir también que esta oración, aparte de este contexto de persecución, también tiene un contenido general y aplicable a todos los creyentes. Esta es una oración continua, como dice el texto. Él continuaba siempre orando por ellos, a pesar de las circunstancias. Y escuchen una vez más la oración, vean el versículo 11 una vez más. Vean la oración de Pablo por la iglesia, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros. Vean la oración, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. El contenido de esta oración de Pablo es que los santos de Tesalónica pudieran ser tenidos por dignos del llamamiento de Dios y que Dios cumpliese en ellos toda su obra bondadosa de salvación, todos sus buenos propósitos en ellos. Y en el estudio pasado, para entender este llamamiento, vimos cómo Pablo ya les había dicho que ellos al sufrir y sus sufrimientos eran necesarios en un sentido como señal de ser contados dignos de heredar el reino de Dios. Vean el versículo 5. Vean el versículo 5. Dice Pablo: esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Y en nuestro texto dice Pablo que él ora para que ellos sean tenidos por dignos de su llamamiento. ¿Qué es lo que Pablo está tratando de decir? En el versículo 5, Pablo enfatizó la herencia que el creyente recibiría como gracia por sus sufrimientos. Los sufrimientos eran una señal de que ellos en verdad eran hijos de Dios y que Dios había prometido a sus hijos el reino, heredar el reino, la herencia. Pero en el versículo 11, hermanos, que estamos viendo el día de hoy, Pablo no enfatiza la herencia, sino que él enfatiza la obra de Dios en el creyente. Pablo enfatiza la obra de Dios en el creyente. Ahora, veamos para ver a lo que se refiere aún con más claridad con este llamamiento o por esta oración de ser contados como dignos del llamamiento de Dios. Vean conmigo el versículo 10, para que veamos cómo fluye del versículo 10 al versículo 11. Versículo 10. Cuando venga en aquel día, es decir, Cristo, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Escuchen, hermanos, los tesalonicenses, al haber creído el testimonio de Pablo, haber escuchado el evangelio, ellos habían sido llamados por Dios a algo. Ellos habían sido llamados por Dios a algo. Y vean el llamamiento de Dios en el capítulo 2, versículo 13. Vean cómo Pablo profundiza este llamamiento, cómo explica que el llamamiento es inicialmente por el evangelio. El versículo 13 en el capítulo 2 dice Pablo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación,
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Dios, hermanos, llamó a los tesalonicenses y por consecuencia a cada uno de nosotros, si hemos creído el Evangelio, Dios nos llamó por medio de su Evangelio, por medio del testimonio, por medio de la palabra. Él nos llamó, pero nos llamó a algo, nos llamó a la esperanza. Él nos llamó para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Él nos llamó, como dice nuestro texto, a que Dios cumpliese todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder para nosotros. Dios nos llama por medio del Evangelio, hermanos, pero nos llama para la gloria. Nos llama para heredar las promesas de Dios, para que Dios cumpla en nosotros sus buenos propósitos, escuchen, para la gloria de Cristo. Ahora, Pablo dice que debemos ser contados dignos por Dios. Vean una vez más el versículo 11, regresando a nuestro texto. Pablo dice, oro que Dios, por lo cual oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Cómo es esto? Si Dios ya los llamó por medio del Evangelio, ¿a qué se refiere que Dios los tenga por dignos de su llamamiento? Bueno, hermanos, ¿cómo saber si somos dignos del llamamiento? La belleza de este texto, hermanos, se encuentra en que es una oración de Pablo que hace a Dios. Él está diciendo al Señor que Dios considere dignos de heredar las promesas, de heredar todas las promesas que están en su llamamiento, a los cuales los ha llamado. Escuchen, no por las obras, no por obras, sino en Dios. No por las obras, sino en Dios. Como dice un puritano, el puritano Matthew Paul, dice, el ser tenidos por dignos de Dios no es conforme al rigor de la ley, sino a la misericordia del pacto de gracia. Y este pacto de gracia es en Cristo. En Cristo. Dios nos considera dignos en su Hijo. Es como si Pablo orara, Señor, tú los llamaste por tu evangelio. Ellos han creído la palabra. Tenlos por dignos de ese llamamiento. Señor, tú continúa obrando en ellos para alcanzar la gloria prometida. ¿Y cuál es la bendición? Es que si estamos en Cristo, Dios lo cumplirá. Dios lo cumplirá. Sin embargo, Pablo ora que seamos considerados dignos de su llamamiento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a nuestras obras, hermanos, nos quedamos cortos. Aún como cristianos, pecamos, no nos esforzamos lo suficiente. Pero Dios, cuando apelamos a Él, Él obra. Ciertamente, hermanos, no nos confundamos. Si hay un llamado en la palabra de Dios, si hay una responsabilidad para nosotros de actuar y caminar de acuerdo al llamamiento de Dios, a caminar de acuerdo al Evangelio, a llevar vidas dignas del llamado de Dios. En Efesios, Pablo dice esto, en Efesios 4:1, Pablo dice a la iglesia, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, o sea, que caminen, que se conduzcan en su diario vivir, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, que vivan de una forma congruente al Evangelio. Si somos hijos de Dios, entonces debemos actuar y caminar como hijos de Dios, amando la ley de Dios y su palabra. No para salvación, sino porque somos hijos de Dios. Pero sin embargo, hermanos, esta oración
Es una plegaria a Dios, apelando a Dios, que Él nos conte como dignos. Pablo ora por la iglesia. Tú, Señor, que los llamaste a tu reino y gloria, continúa la obra en ellos, por tu pacto de gracia en Cristo. Por tus promesas termina la obra. Y hermanos, vemos aquí una vez más esta bella doctrina en la Escritura de la salvación que de principio a fin es de Jehová. De comienzo a fin la salvación es del Señor. Vamos a ver más adelante estas promesas, pero Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. En el tiempo nos llamó por medio de su evangelio y nos ha llamado a una esperanza gloriosa en Cristo. Y Él se encarga de que a los que llamó, a estos justificó, y a estos los va a santificar y los va a glorificar. Pero aquí vemos este patrón de orar. Hermanos, muchas veces podríamos, como reformados, como calvinistas, podríamos estancarnos con esta doctrina y asumir que los decretos de Dios se van a cumplir, tal como lo aprendimos el domingo basado en la oración. Dios decretó todo, entonces yo no tengo que hacer nada, no tengo que orar, pues Dios ya lo ha decretado, ya mi salvación está garantizada, o Dios lo va a hacer, Él es soberano, podríamos pensar. Pero hermanos, esto está errado como aprendimos el domingo. Este pensar, no, Pablo oraba que Dios terminara la obra. Sin embargo, él creía que Dios lo iba a hacer. Dios obra por medio de la oración. Dios obra por medio de la oración. Y aquí vemos este corazón de Pablo: Señor, tu obra, tú que lo llamaste, tú que vas a cumplir la obra, hazlo por tu gracia. Pero debemos seguir este ejemplo de Pablo al orar por estas cosas, a orar por nuestra salvación, orar que el Señor nos tenga por dignos de su llamamiento, orar por nuestra familia, orar por la iglesia, que Dios nos tenga por dignos de este llamamiento. Ahora, una vez más, podemos consolarnos y alegrarnos que Dios en su bondad lo va a hacer. Vean cómo dice Pablo, agrega al versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento, escuchen, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Él ora por los tesalonicenses, que Dios cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Literalmente Pablo está orando que Dios, el Padre, cumpla todos sus propósitos bondadosos en ellos. Todos los propósitos de bondad en ellos. Y esto es maravilloso, hermanos, porque vemos que estos propósitos surgen de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Por eso podemos tener fe y orar por estas cosas. Porque todos sus propósitos en los cristianos, en los creyentes, en sus hijos, se cumplen por su bondad. Surgen de su bondad. Son los propósitos que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, que se cumpliesen en Cristo para su pueblo. Y podemos ver un ejemplo de esto en Efesios, si me acompañan, Efesios 1, versículo 3, podemos ver un resumen de estos propósitos de Dios en el creyente. Efesios 1, versículo 3 en adelante, vean lo que Pablo dice de estos propósitos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales
en Cristo. Surgen de la bondad de Dios, nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto es parte de los propósitos de bondad de Dios, su elección, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Escuchen, según el puro afecto de la bondad de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, su bondad, una vez más, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primero esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Notaron, hermanos? Cómo aquí Pablo en Efesios describe de cómo fuimos bendecidos en Cristo. Y todos estos son los propósitos de Dios que va a cumplir en su pueblo, en sus hijos, según el puro afecto de su voluntad. Pero en esto hay gracia, misericordia y bondad. Dios lo va a llevar a cabo, hermanos. Y de nuevo es importante recordar que nosotros no lo merecíamos. Por eso es la gracia y la misericordia de Dios tan magnífica, pues nosotros habíamos pecado contra Él, o hemos pecado contra Él, y merecíamos la ira, el juicio, el castigo, la retribución, ser apartados de toda la misericordia y de la gracia de Dios y ser lanzados al castigo eterno. Pero Dios, desde su gracia, antes de la fundación del mundo. Hermanos, y podemos ver que estos propósitos ya se han cumplido en nosotros, en parte, por lo menos. Hermano, tú ya fuiste llamado por el Evangelio. Tú estás viendo los propósitos de Dios en tu vida el día de hoy. Medita un poco en esto, meditemos en esto. No es poca cosa el haber creído el Evangelio. No es poca cosa el haber escuchado el Evangelio y haber creído, no por nosotros, sino por la obra de Dios en nosotros. Y podemos la misma confianza de ver hacia atrás que estos propósitos se están cumpliendo. Tenemos la esperanza de que todos los demás propósitos se van a cumplir, por los cuales debemos orar. Debemos orar. Y noten cómo Pablo, regresando a nuestro texto, cómo Pablo agrega en el versículo 11, al final, dice, el final del versículo 11, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Parte de esta oración, hermanos, es que Dios cumpla toda obra de fe en nosotros. Y esto es glorioso, hermanos, pues lo que vemos en lo que Pablo pide por la iglesia es que Dios da la fe, como las obras que producen. En Efesios, recuerdan
que la fe es un don de Dios, pero la fe y sus frutos, toda obra de fe, son obra de Dios, son un don de Dios. Y hermanos, esto era importante recordar a la iglesia, pues escuchen, ellos estaban sufriendo persecución, estaban sufriendo. Y era un consuelo saber que Pablo ora por ellos en esta área, que Dios cumpla en ellos toda obra de fe, todo fruto de la fe genuina, todas las obras, tal como la perseverancia y el amor. Pero Dios la va a cumplir en ellos. Esto que ellos ya estaban demostrando, que estaban evidenciando como fruto de su fe, la perseverancia, el amor, la paciencia. Ellos debían creer y esperar en aún mayores gracias, más obras de fe. Que las promesas de Dios producirían aún más fruto en ellos. Y hermanos, nosotros debemos ver así igual la fe. Lo que tenemos que ver es que Dios nos ha dado la fe. Él ha obrado por su Espíritu en nosotros y nosotros hemos creído en el Evangelio. Hay fe en nosotros por su Espíritu. Pero esa fe, hermanos, produce frutos. Es una fe que obra, como dice Santiago. Es una fe como la de los tesalonicenses, que en medio del sufrimiento producía perseverancia, paciencia, amor. Ahora, para nosotros que no estamos necesariamente sufriendo persecución, aún esta fe produce fruto. Produce fruto. Porque Dios está obrando estas cosas en nosotros. ¿Recuerdan? Dios produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nosotros, hermanos, una fe que no está viva, que no produce, que no obra, realmente estamos viendo que es una fe en la cual Dios es una fe falsa. Es una fe falsa. Pero la fe que Dios obra es una fe que cree las promesas de Dios. Es una fe que le cree a Dios y obra. Pues Dios una vez más está obrando en él para alcanzar esas promesas. Para alcanzar esas promesas. Y escuchen una vez más, vean cómo el énfasis es en Dios. Vean el versículo 11 una vez más. Que Dios cumpla en nosotros toda obra de fe con su poder. Es decir, Dios cumple en nosotros toda obra de fe con su poder. El énfasis es en Dios. Y aquí podemos ver una referencia que es al Espíritu Santo, el Espíritu de poder, que ahora habita en nosotros. El Espíritu Santo. El mismo poder que resucitó de entre los muertos al Señor Jesucristo, como dice Efesios, nos dio vida a nosotros, obró la fe y ahora vivimos en su poder y Él produce fruto en nuestra vida, el fruto de la fe y todas las misericordias y la gracia de esa fe, como la paciencia, el amor, la perseverancia. Pero escuchen, hermanos, es el poder de Dios. Es su poder en nosotros. Es su Espíritu obrando en nosotros. Hermanos, Dios no nos ha dejado a nuestras fuerzas. Dios no nos ha dejado a nuestras pobres fuerzas. Sino que si creemos a su obra, como dice Colosenses, para caminar como es digno del Señor, agradándole todo, llevando fruto en toda buena obra, somos fortalecidos con su poder, fortalecidos con todo poder, como dice el texto en Colosenses 1. Hermanos, no estamos solos. Dios nos ha dado de su Espíritu, la cual obra en nuestras vidas. Y hermanos, para esto una vez más es necesario creer. Creer que Dios lo va a hacer. Y orar que Dios lo va a hacer. Y Dios, el Señor, el Espíritu Santo, produce
el fruto en nuestras vidas. ¿Crees en el poder del Espíritu Santo? ¿Crees en su poder? ¿Has visto el poder de Dios obrar en tu vida, cumpliendo toda obra de fe en ti, produciendo amor, gracia, bondad, perseverancia, mansedumbre, humildad, dominio propio, todo el fruto del Espíritu? ¿Has visto su poder en tu vida? ¿Crees en su obra? ¿Crees en su obra? Hermanos, no debes y no te debes desanimar. Cree. ¿Luchas con el dominio propio? Ora a Dios. Cree que Él lo va a hacer. Y esfuérzate, obra. Pero Él lo va a hacer. Confía en Él. Debemos orar y creer en su poder. Creo, una vez más, que no vemos más del poder de Dios. No vemos más del cumplimiento de los buenos propósitos de Dios en nuestras vidas, porque por dos razones que ya las he mencionado. Porque no oramos lo suficiente y porque no creemos en el poder de Dios. No creemos en su poder. Estamos tan afanados con nuestro día a día, confiando demasiado en nuestras propias fuerzas, que nos impide ver la bondad y el poder de Dios. Oh, mis hermanos, si estamos en Cristo, hemos sido llamados por Dios, hemos creído el Evangelio, podemos apelar en oración a Dios y en su infinita bondad para que seamos dignos de su llamado y que Dios cumpla todos sus propósitos en nosotros y toda obra de fe. Toda obra de fe. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que oraste al Padre por estas cosas? No solamente oraste por cosas materiales o terrenales que no necesariamente son malas, pero ¿cuándo fue la última vez que fuiste en oración dependiendo de Dios que Él obra en tu vida? Que produzca más fruto en tu vida por su gracia y su misericordia. Hermanos, Dios está listo para hacerlo. De nuevo, no es de acuerdo a nuestras obras. Hemos quebrado la ley de Dios, pero en su infinita bondad, Él lo hace en Cristo, por su perdón en Cristo. Porque estamos en su Hijo, Él lo hace. Vean conmigo el versículo 11 una vez más, y vamos a leer hasta el 12. Por lo cual así oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Aquí vemos, hermanos, en el versículo 12, vemos el fin, el por qué Pablo ora por la iglesia. Él ora que sean tenidos por dignos del llamamiento de Dios, que cumpla todo propósito de bondad y obra de fe, para que Cristo sea glorificado en ellos y la iglesia en Cristo. Ese es el fin. Este es el fin. Que Cristo sea glorificado en la iglesia, en los santos y nosotros en Él. Hermanos, podemos estar seguros que por la gracia de nuestro Dios, como dice al final del texto, vean cómo enfatiza la gracia una vez más, que Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Es pura gracia inmerecida. Es pura gracia inmerecida esta obra de redención. Y una vez más podemos estar seguros, a pesar de nuestras faltas, podemos arrepentirnos y creer, y como cristianos
constantemente apelar a la gracia de nuestro Dios, con un corazón contrito, humillado, pero apelar a su gracia y estar seguros que Él será glorificado en nosotros. Hermanos, el Padre cumple sus propósitos y su obra de fe en nosotros por su poder para la gloria de su Hijo. Y porque la gloria de su Hijo es lo más importante para el Padre, Él lo va a hacer. Y nosotros somos beneficiarios porque somos su cuerpo. La gloria de la cabeza refleja sobre sus miembros, como dice un comentarista, les leo, dice un comentarista, las gracias del creyente, es decir, los frutos que produce, redundan en la gloria de Cristo. Y su gloria, la gloria de Cristo, como cabeza, refleja gloria sobre ellos como miembros. Hermanos, la forma en la que tú y yo vivimos debe glorificar a Cristo. Es la obra que Dios está haciendo en nosotros. Y lo va a hacer. Pero una vez más hay un llamado a vivir conforme a esto. A que vivamos para que la palabra de Dios no sea blasfemada con nuestra acción. Para que el nombre de Cristo no sea blasfemado por los de fuera. No, hermanos, nosotros reflejamos y debemos ser la luz de Cristo en el mundo. Reflejamos su gloria. Y Cristo es glorificado en ello. Y Cristo es glorificado. Te pregunto, ¿tu vida glorifica a Cristo o trae deshonra al nombre de Cristo? ¿Tu vida glorifica a Cristo o trae deshonra a Cristo? Hermanos, esta obra, creo que es apropiado decir que este versículo, Pablo concluye esta oración, esta sección de todo este capítulo, animando a los tesalonicenses a recordar que Dios cumplirá todos sus propósitos en los santos. Y esto finalmente, hermanos, se va a cumplir en la venida de Cristo. Hermanos, nosotros glorificamos a Cristo el día a día, porque un día cuando seamos transformados, cuando Él venga, toda la gloria será a Cristo, porque seremos semejantes a Él. Cuando Él venga en aquel día, va a ser glorificado en sus santos. Vean el versículo 10, como dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Él va a ser glorificado. ¿Cómo? Cuando seamos transformados. Toda la obra de salvación, hermanos, está caminando a ese día cuando los cristianos, como santos, nosotros seamos transformados y Cristo sea glorificado en ellos. Porque seremos semejantes a Él. Hermanos, si este es el fin de que tenemos como cristianos, la gloria de Cristo, y nosotros recibiremos gloria porque estamos unidos a Él, seremos semejantes a Él, en un cuerpo transformado, por decirlo así. ¿Cómo no hemos de vivir una vida que glorifica a Cristo si toda nuestra vida está encaminada hacia ese punto? Hermanos, debemos procurar la gloria de Cristo en nuestras vidas. A eso vamos. Debemos glorificar a Cristo. Hermanos, debemos orar que nuestra vida glorifique a Cristo. Podemos apelar, hermanos, a la gracia de Dios en todo esto. Debemos orar y creer a Dios que Él va a hacer estas cosas en nuestras vidas. Hermanos, si estás cansado, estás desanimado o estás distraído en los afanes del mundo, reenfoca tu vida y reenfoca tu mirada
en el gran llamamiento de Dios para tu vida. Y no me refiero al llamamiento según el evangelio de la prosperidad, como ya sabemos. Me refiero al llamado de Dios para tu vida, los buenos propósitos que se encuentran en la Escritura de ser santificado, transformado y glorificado un día para la gloria de Cristo. No los llamados de acuerdo a tu corazón y tus anhelos según este mundo. No. El llamado de Dios para el creyente. Reenfoca en ese llamado. Reenfoca tu mirada en ese llamado para ti. Y ora al Padre y cree que Él lo va a hacer. Y descansa que Él lo hará. Vamos a orar, hermanos. Señor, venimos una vez más ante ti, Señor, orando, Padre, que tú cumplas, Señor, que tú nos consideres dignos de tu llamamiento, Señor. Que tú tengas a esta iglesia, Señor, como digna, Señor. Padre, que tú cumplas todos tus propósitos de bondad y toda obra de fe para la gloria de Cristo, Señor, en nosotros. Incrementa nuestra fe, Señor, y permítenos ver, Señor, tu gracia sobre nosotros, Señor, pues reconocemos que no merecemos nada, Señor. Pero en Cristo, según tu Hijo, tú lo haces, Señor. Una vez más, Señor, permítenos orar por esto con más fervor y gozarnos en esta gran salvación que tú has dado a tus hijos. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos.